Me encuentro en el Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en el municipio de Betulia. Esta institución educativa tiene la modalidad de bachillerato técnico comercial y bachillerato académico. Es de carácter oficial, calendario tipo A, de orden mixto. Se encuentra avalado por la Secretaría Departamental de Educación y sigue los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en su ejercicio educativo. Atiende principalmente estudiantes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Las actividades principales comerciales en esta localidad giran en torno al cultivo de frutas y verduras para su posterior comercialización en las centrales de abastos. El ambiente cultural es rico en expresiones artísticas y muestras propias. El grado décimo que recibe la clase de hoy corresponde a un grupo de 18 estudiantes en la asignatura de filosofía. Estos son jóvenes entre los 15 y 17 años de edad. Según el cronograma, seguiremos con la problemática socrática en torno a la moral filosófica. Esta clase la desarrollaré de manera magistral, con la posibilidad de que los estudiantes formulen preguntas y puedan dirigir sus inquietudes. Como referencia bibliográfica principal, tomaré el tomo 1 de la Historia de la Filosofía de Giovanni Reali y Darío Antiseri, de la editorial San Pablo. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien. Bueno, entonces, según el cronograma que tenemos dispuesto, vamos a continuar con la problemática socrática que iniciamos la vez anterior. ¿Quién me quiere dar algunos puntos de los que tratamos la clase anterior respecto a la moral filosófica planteada por Sócrates? Javier. El descubrimiento de la esencia del hombre. Muy bien. Entonces, estábamos hablando sobre esencia del hombre. ¿Cuál es la esencia del hombre según este autor filosófico? El alma. Como centro tenemos el alma. Muy bien. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué relación tiene con el cuerpo? ¿Quién es más importante? A ver, según este autor. Manda la mano. No, el alma. ¿El alma sobre qué? La conciencia. Muy bien. Está relacionada. La razón. El alma es el sujeto y el cuerpo es el instrumento. Eso, el cuerpo está definido como un instrumento sobre el cual el alma, ¿qué hace? Ejerce una especie de dominio, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la razón dentro de esto? ¿O cómo define el alma él? Sócrates, ¿cómo define el alma? La capacidad de razonar. De a uno. Natalia, ¿cómo es? Como la capacidad de razonar. Exacto, es una capacidad de ¿qué? De razonar. Yo consciente. Y muy bien, Javier, entonces usa la expresión del yo consciente. Muy bien. ¿Qué otro elemento abordamos en la búsqueda de la esencia del hombre según La virtud. Sócrates? Según la problemática socrática. Algo de la moralidad La ciencia, la virtud. ¿Cómo juega eso de la virtud? A ver. Que es el cuidado del alma. que el alma es una virtud, ¿no? No, no es tanto que el alma sea la virtud, sino que el alma es ¿qué? La esencia del hombre. Y la virtud del hombre va a consistir en ¿qué? En cuidar de ¿qué? De esa esencia, es decir, del alma. Listo. Vamos a profundizar en eso de la virtud, porque la virtud ha de asumir una nueva concepción. Listo, entonces hasta aquí vamos claros, ¿no? Sí. Lo que es la esencia del hombre lo constituye el alma. El alma es de carácter racional, es decir, un alma sabia es aquella que ¿qué? Que razona. Exacto, es un alma que razona. Y desde allí Sócrates nos va a plantear lo que viene a ser la virtud. Entonces, como segundo elemento importante dentro de esta problemática de la filosofía moral, encontramos la virtud. La virtud. Como se replantea la virtud
vamos a encontrar también una nueva escala de valores. Ya vamos para allá. Entonces, vamos a definir una virtud. La virtud para él va a ser algo que se llama arete. Va a estar relacionada con lo que se llama arete. No arete, ¿no? Diferenciémoslo. Arete. Arete. El término griego es este. Esta es la manera de escribirlo en griego. ¿Y qué significa? Concretamente nos va a decir lo que hace puede ser una actividad o un modo de ser, lo que hace que una cosa sea lo que debe ser. ¿Cómo así? Propone unos ejemplos muy plásticos, muy claros. Dice, lo que hace que una cosa sea lo que debe ser. ¿Cuál debe ser la virtud, por ejemplo, de un buen perro? Lealtad. Pues obediente, bien. Obediente. No morder. ¿Qué es bueno? Sí, por ahí, ¿qué más? ¿Cuál sería la virtud de un perro? ¿Qué es lo que esperamos de un perro? Exacto. Por ejemplo, en una finca tienen perros en razón de qué, muchas veces de qué, del cuidado. Entonces, un perro, un buen perro, va a ser ¿cuál? Aquel que es un buen guardián. Por ejemplo, otro, un caballo. A su fin. Sí. Transporte. Muy bien. ¿Y en ese transporte qué se espera que sea? Bueno. Rápido. Exacto, veloz. No, pues, Que sea veloz. Entonces, al hablar del arete socrático, nos referimos a que el ser del que estamos haciendo alusión, pues cumpla con la característica, con la esencia a la cual debe apuntar. Ponemos el ejemplo del perro, que se supone que sea un buen guardián, o del caballo, que se supone que sea veloz. Así entonces, se trata de que tal cosa sea buena y perfecta. ¿Tenemos clara esta idea? Sí. ¿Sí? Recapitulamos. Se plantea desde el concepto arete. La virtud se plantea desde el arete, que es aquello que hace que una cosa sea lo que deba ser. Es decir, que tienda a ser buena y perfecta. Según este concepto, ¿cuál sería la virtud del hombre? ¿Cuál sería la virtud del hombre desde este concepto? Por ejemplo, tomando estos ejemplos, ¿no? Entendiendo que un perro sea un buen guardián, que un caballo sea veloz. Pues yo creo que por la época sería que fuera sabio. Exacto. Para el hombre, la virtud va a ser saber llevar su alma de manera racional y ser un sabio. Se espera que el hombre sea sabio ¿desde qué? Desde la razón. Sea virtuoso desde la razón. Por eso decíamos entonces anteriormente, el alma es la esencia del hombre. Y si se supone que debe cuidar de ella, entonces un hombre sabio, un hombre que cuida de ella, va a ser ¿qué? Aquel que obra y tiene por principio de su vida, ¿qué cosa? La razón. La razón, porque es la que va a hacer que sea bueno y perfecto. Sea bueno y perfecto. Pero entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿será que esta escala de valores cambia de alguna manera? Si tenemos que la virtud es todo esto que acabamos de decir, ¿la escala de valores cambia o no? ¿Ustedes qué piensan?
¿Cuáles serían los valores más importantes según esto? ¿O cuáles creen que prevalecerían en ese momento? A ver. ¿Cuál momento? En el momento histórico en el que Sócrates estaba hablando de esto. Recuerden, decíamos que el alma estaba por encima del cuerpo. Entonces, la escala de valores que antes estaba tendiente al, por ejemplo, los bienes físicos o las cosas externas, ¿serán los más importantes ahora? ¿Sí o no? O sea, no, según Sócrates, ¿esta será la escala de valores que debe prevalecer? No, el conocimiento y... Exacto. La moral y la razón. Del autoconocimiento. Exacto, muy bien. Entonces, los bienes físicos, como por ejemplo la riqueza, el poder, aún la fama, no van a ser los más importantes. Las cosas externas, por ejemplo, perdón, aquí me equivoqué, esto es la riqueza y los bienes físicos, entonces aquí estaría la salud, el bienestar, la ausencia del dolor. Eso es lo fundamental, ¿no? Una persona sin salud. Sería esto lo fundamental para él, para él. Recuerden que estamos hablando de él. Uy, pero es que la salud. No. No porque... No porque... No pensarías. O sea, él. Recuerden que estamos concentrados en él. Él nos dice, los bienes físicos, la salud, el bienestar, la ausencia del dolor, las cosas externas, la riqueza, el poder, la fama, ciertamente no son lo más importante. No significa que estos valores se desvirtúen, o sea, que no tengan sentido, que como que ya no son importantes. Claro, él dice, ¿por qué no tener salud? ¿Por qué no tener lo necesario para vivir? Pero, los valores más importantes, ¿cuáles van a ser? Los que están orientados al alma. Exacto. Entonces va a ser conocimiento. Conocimiento. Los valores principales para Sócrates van a estar orientados a aquellos que hacen del alma ¿qué? Una cosa buena y perfecta. Y ya decimos, como el alma es racional, pues ¿qué es lo que la va a hacer buena y perfecta? La razón, el cultivo de la razón. ¿Me estoy haciendo entender con esta idea? ¿Sí? Chicos, ¿sí? Vamos claros hasta ahí. La virtud parte del concepto arete. Lo que hace que una cosa sea buena, lo que hace que una cosa sea perfecta, que cumpla con aquello que debe ser. Decíamos entonces que para el hombre es la sabiduría, el conocimiento. Dime. Pero entendí de las palabras, o sea, esto de las cosas externas. Listo, entonces vamos a hacer la corrección acá para que pronto... Espera, ya lo vamos a corregir. Vamos a corregirlo acá. Entonces, cosas externas. Y aspectos o elementos físicos. Podríamos pensar que esto debe ser lo más importante en la vida de un ser humano. ¿Sí? Podríamos decir, claro, qué importante es tener riqueza, tener poder, tener fama. Qué importante es tener salud, bienestar, que no haya dolor. Lo podríamos manifestar así, incluso en nuestra cultura. Pero Sócrates nos dirá, no. Estos, los valores que apuntan al alma. Porque recuerda que para él lo más importante no es el cuerpo. El cuerpo no, ni siquiera las cosas materiales, sino simplemente el alma. El alma. No es que no reconozca esto, también lo reconoce, pero nos está diciendo es más importante lo que apunta al alma. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacerla buena y perfecta. ¿Sí? Listo, adelante Ángel. ¿Para él el alma tenía forma como tal o solo...? No. Él dice,
La inteligencia, por ejemplo, no se ve. Nosotros no vemos la inteligencia. El alma tampoco, pero no por ello significa que no exista. En contra, por ejemplo, de sus detractores que decían, no, pero ¿cómo va a ser el alma lo más importante del hombre? Una cosa que ni siquiera vemos. No tiene una forma corpórea, una forma definida no la tiene, pero sí está presente en la existencia del hombre. ¿Sí? Listo. ¿Vamos claros hasta acá, muchachos? Isabela, ¿aclaré la inquietud que tenías entonces? Sí. La escala de valores se transforma, la escala de valores se renueva en razón de que ya no son más importantes las cosas externas o los aspectos físicos, sino aquello que está dentro, al interior del hombre, que apunta a su alma, a que sea buena y perfecta, como lo plantea el concepto de arete. ¿Ya tomaron apuntes? ¿Sí? ¿Ya puedo? ¿Listo? Es importante decir que esta concepción socrática redundó mucho en la manera en cómo nosotros vemos el mundo. Muchas de estas cosas tienen valor hoy en día. Tienen valor hoy en día. Les decía, no significa que estos valores de los que estábamos hablando antes no tengan ningún tipo de sentido o significado, sino que pasan a un segundo plano. Entonces, ya ustedes lo decían, la virtud va a ser ¿qué? La virtud va a ser ¿qué? Conocimiento. El conocimiento. Entonces, ¿cuál sería el vicio? Saber. No. A ver, eso. El vicio es lo contrario ¿a qué? A la virtud. Son totalmente... No pensar en ese vicio. No es el vicio del cigarrillo, el trago. No ese tipo de vicio, no. El vicio como elemento nocivo contrario a la virtud. Contrario a la virtud. Ángel, ¿cuál decía entonces que es el vicio? La ignorancia. La ignorancia. Ignorancia más que ignorancia. La ignorancia es aquello que va a constituir los vicios. Bueno, y entonces se dice, si el conocimiento es virtud, todo hombre que conozca, y eso es una pregunta abierta para ustedes, muchachos, todo hombre que conozca el bien, Aclarar bien. ¿lo hará? Para de manera justa. No, ¿Ustedes qué piensan? Pues depende de cada persona, porque cada persona decide qué es lo que hace. O sea que hay un elemento, otro elemento que juega, eso que acabas de decir, ¿cómo se llama? Cuando uno quiere las cosas o no, ¿eso cómo se llama? Querer, pero... Querer, pero no querer. yo la tengo una. Algo así, va por ahí, sí, pero es otra palabra, a ver. Es cuando Querer las cosas, pero no las quiere. Creer las cosas, pero... ¿Cómo fue que se No, querer las cosas, miren, la pregunta es la siguiente. Deseo. ¿Todo hombre que conozca el bien lo hará? No. Ustedes me dicen no, listo. No, ustedes me dicen no. Pues es muy relativo. No, porque usted... No. Pues uno tiene que Eso lo dijeron ayer en misa. ¿Todo hombre que conozca el bien lo hará? No. ¿Necesariamente lo hará? No, todo no. Si quiere. Pero algunos sí. Ese querer, ¿cómo se llama, Chucho? Ese querer, eso que dicen, claro, pues si uno quiere lo hace, ¿eso cómo se llama? Voluntad. Es una... ¿Qué? Voluntad. Este elemento no está presente en Sócrates, muchachos. Esto no está presente en Sócrates todavía. Esto de la voluntad de elegir el bien o no es más una concepción del cristianismo. Esto es una concepción del cristianismo. Cristianismo. O sea, para Sócrates la voluntad no existe. Para Sócrates la voluntad no está presente acá. El concepto de voluntad todavía no se ha desarrollado. Así entonces, nosotros que conocemos el concepto de voluntad podemos decir esto. Todo hombre que conozca el bien lo hará. Ustedes dicen que no. ¿Por qué? Porque tiene
voluntad. Como Sócrates no conoce el concepto de voluntad, ¿ustedes qué creen que respondería a esto? Que sí. Que sí. Según Sócrates, toda persona que conozca el bien necesariamente lo hace. Obra según el bien. ¿Por qué? Porque no está todavía vinculado el concepto de voluntad. El concepto de voluntad todavía no está vinculado. Entonces, ¿qué podemos decirle a Sócrates? ¿Tiene razón o no tiene razón en esto de que todo hombre que conozca el bien necesariamente lo hace? Y decirle que no. O sea, según nuestra concepción, pues no. Pero para él y para el momento, al no existir este concepto de voluntad, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Porque si decimos que la virtud es conocimiento y yo conozco, obviamente seré virtuoso. Diferente a si lo ignoro, pues ya puedo ser vicioso. El vicioso en el sentido de contrario a la virtud. ¿Y siempre la virtud? ¿Tú? ¿Sí? Gonzalo. ¿Qué pasó? ¿Queda claro ese ejemplo, muchachos? Pero entonces para los hombres que no hacían el bien, entonces él decía que era que no conocían el bien. Exacto. Que eran unos viciosos. Que eran unos ignorantes. Que eran unos ignorantes. En el sentido de que no conocían el bien. Un hombre que no obrara virtuosamente, para Sócrates era un ignorante, no conocía el bien, todavía no estaba, no podía llegar a decir, es que él no quiere, es que él no conoce, nos diría Sócrates. O sea, tendría un vicio por ignorancia. Exacto, tendría un vicio por ignorancia. ¿Vamos claros ahí? Sí. Muy bien. Esta concepción, pues, para nosotros resulta extraña por el hecho de que tenemos esto de la voluntad. De la voluntad. Pero para él no es así. Y aquí vamos a abordar un tercer elemento, que es la libertad. Un tercer elemento va a ser la libertad. ¿Qué pasó, Gonzalo? Okay. La libertad. Para él, un hombre libre, por supuesto, debe estar relacionado con la virtud. ¿Cómo así? La virtud nos habla de el dominio de la razón, del conocimiento, de que prevalezca este por encima de otras cosas, incluso el propio cuerpo. Un hombre libre, entonces, según Sócrates, un hombre libre va a ser aquel que sabe dominar la animalidad presente en su vida. ¿Cómo así animalidad? Lo que se refiere a instintos, pasiones, deseos. Sí, pero ¿cuáles son esos deseos animales? A ver. Eso decirse, pues. Nacer, crecer. No, eso no son deseos. Uno no, primero ni desea nacer, ¿no? Ni desea crecer. ¿Ah? Comer, dormir. No, los ¿Serán? deseos animales. Es esto. No, los Las pasiones. Eso es muy animal. Las peleas. ¿Cómo desarrollarse? ¿Cómo así desarrollarse? No, esa no es la palabra. Reproducirse. Reproducirse. Por ejemplo, sí, hablándolo abiertamente, por ejemplo, todo lo que nosotros llamamos esos deseos de la carne, entonces lo que tiene que ver con lujuria, con gula, esos que nosotros llamamos pecados, o sea, también ya están inmersos acá. O sea, por ejemplo, un hombre que
que desee comer sobremanera está siendo presa ¿de qué? Del instinto de comer. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer un hombre libre? Dominar tal instinto. Dominar tal instinto es lo que podría hacer un hombre que tenga este concepto tan importante para él en cuanto a la libertad. Autodominio. ¿Cómo hace autodominio? Claro, poder reprimir, poder controlar todos esos elementos de la animalidad para que prevalezca ¿qué? La virtud. Lo que yo digo. Prevalezca la racionalidad. O sea, sobre la animalidad debe estar la racionalidad. Y eso va a ser del hombre, un hombre libre. Entonces, racionalidad. En el prólogo de... Para que prevalezca la racionalidad. ¿Cómo, Chale? Hola. Para que prevalezca la racionalidad tiene que decir. ¿Cómo, mi niña? Para que prevalezca la racionalidad que... No es hacer lo que... No, hay que dominarla. O sea, son cosas... No exagerar. ¿La qué? ¿Cómo, Chucho? No porque... Ya sin Chucho, ¿cómo? usted puede pasarlo. No, ¿Qué porque cosa? si usted es libre como tal, como usted piensa, Usted puede pasar esa lo que se le da la gana, usted irrumpe la libertad de la otra persona. Entonces, no es como una igualdad, creo yo. ¿Cómo así? ¿Cuál es la inquietud? Es que mire, la autonomía, Autodominio, sí. bueno, dice que es que pues, uno como no pasarse los límites, ¿sí, cierto? Sí. Por eso, entonces uno no está libre, porque ya sabe que uno no le toca pasarse de ahí. O sea, uno... O sea, tiene unos límites. A ver. Es que, ¿qué es lo que dice el que esclaviza al hombre? Esto. O sea, esto es lo que realmente le genera la esclavitud al hombre. Y eso de poner esos límites que dice Chucho es lo que realmente le va a hacer libre. ¿Por qué? Porque si tú no te dejas llevar solamente por lo que sientes en un momentico, o sea, porque si te dejas llevar por esa pasión, por ese deseo de ese momento, eso te está esclavizando. Tu cuerpo te está sometiendo tu alma, que va a ser tu razón. En cambio, si tú la controlas, vas a ser libre. ¿Me hago entender? O sea, si viendo esa relación de alma y cuerpo y de que el alma prevalece, entonces ¿qué pasa? Si hay algo que tu cuerpo te está pidiendo con mucho ímpetu, con mucha energía, ¿qué debes hacer? Desde el alma y desde la razón. Controlarlo. O sea, porque si te dejas llevar de esto, del cuerpo, si te dejas llevar del cuerpo, te está esclavizando el alma. Entonces para él tener emociones sería malo. No. Porque digamos la felicidad es un estado en donde ya no está neutro, sino que está muy feliz. Y uno a veces no es capaz de También está muy controlarlo. triste y eso también Por sería ejemplo, esclavizado. Mira, lo que pasa es que ese tipo de emociones son emociones trascendentales, exacto, son distintas a estas, porque estas están más ligadas a tu parte corpórea. No, porque esa concepción de pecado no está presente en él, sí, como tal, sino que está ligado es a tu cuerpo, y decimos que el cuerpo y sus bienes no son los más importantes, sino los del alma. Entonces, por ejemplo, la felicidad de la que tú hablas, claro que va a estar presente en Sócrates, pero no se va a tratar entonces yo soy feliz en el sentido en que doy rienda suelta, digamos, a mis deseos, sino en el hecho de que los domino, los controlo a través de ¿qué? De la razón, de ese autodominio. Un hombre esclavo entonces, ¿cómo sería? Pues que se deja llevar por Que se todo. va llevar por todo. Que se deja llevar por todo esto. O sea, que vive. Pero, o sea, si él no quiere eso, o sea, a él lo obligan a hacer, no son ni instintos, ni pasiones, ni deseos, los esclavos. ¿Quién Pablo Escobar? ¿Cómo así? O sea, usted está hablando de libertad, ¿sí? Pero, mi niño, no libertad en un contexto social. Como decir es que el amo tiene 10 esclavos, entonces esos esclavos ¿cómo van a ser libres? No. La libertad es una libertad personal, integral, pero a nivel precisamente del alma. Del alma. ¿Sí?
va a estar ligado con eso, no con un aspecto social de señor y de esclavo, de amo. En esa relación social no es que lo habla él. Es interno. Exacto, es una cuestión interna. E incluso, mire, presten atención a esto, muchachos. Él dice, si a usted, por ejemplo, un bien material se le hace ausente, se le priva, e incluso le maltratan físicamente, si usted no se deja robar esta virtud que viene a ser interna, va a ser feliz. Para responder a eso que decía Natalia, el estado del alma es el que va a determinar tu felicidad. No elementos exteriores, ni siquiera el hecho de gozar de salud. Para nosotros y para él también eso es importante. Pero aún desde la falta de salud, desde una enfermedad, la persona puede ser feliz si logra ¿qué? La virtud. La virtud. La virtud de saber llevar el alma según un elemento racional. Entonces, las condiciones externas, pues sí, son importantes, pero no son esenciales. Esas van, exacto, lo que dice Darly, van pasando, van fluyendo. Lo importante es el hecho de la concepción del alma, de que el alma esté bien. Ahora, ¿listo esto, chicos? ¿Queda claro el concepto de autodominio, de la libertad, de la esclavitud? Sí. Hay otro concepto ligado, está íntimamente ligado a este del autodominio, y es el de autonomía. ¿Qué es eso de la autonomía? Autonomía. ¿Qué es eso de la autonomía? Autonomía, tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí? Ser dueños de nosotros mismos. Ser dueño de sí mismo. No depende. Defender mis Ser ideas. autónomo es como no depender de los demás. No dependencia, muy bien, sí. Pero eso no. Ser independiente. Eso es ser independiente, ¿no? Sí. ¿Qué es autonomía? Autonomía. Auto, ¿a qué se refiere? No al carro. Autodominio. No al carro, ¿no? Ahora mismo. Exacto, al yo. Yo mira. Y nomía viene de nomos, que significa No, mía. ley. Entonces es mi ley. Yo soy mi Entonces ley. es algo así como... Yo soy mi ley. Exacto, es algo así como mi propia ley. Eso de ser autónomo significa que yo soy el que tomo mis propias decisiones. Es como si yo tuviera una ley. Exacto, como una ley propia. Pero entonces, ¿será que esa ley propia, Chucho, por ejemplo, se orientaría a hacer lo que quiero? No. Pues, O sea, vulgarmente, vulgarmente hacer lo que se me dé la gana. ¿Será? ¿Será que sí? O sea, en Sócrates, miren en el contexto en el que estamos. Pues se supone O sea, Era como hacer el bien, ¿no? sí, es exacto. Pues como uno piensa y siempre llegándole casi la contraria a eso. O sea, claro, como uno pensaría, uno diría que sí, es hacer lo que a mí se me dé la gana, Obvio. pero no. Pero no. Esta autonomía de la que él nos habla gira en torno a esto. Vean. Dios el cliente. no necesita de nada, de una forma de Dios. Sí, señor, ya vamos para allá. Dios no necesita de nada. No. Según Dios Sócrates. no necesita de nada. Según la Biblia. Pero sí, Él cree en un Dios y ya vamos para allá. Dios no necesita de nada. Entonces, una persona autónoma es la que se va a asemejar Adiós. a esta condición de no necesitar muchas cosas. Es decir, Materialmente. Depende de la persona. principalmente materialmente. Piensa. Principalmente materialmente. O sea, por eso, estamos Chucho centrados en la enseñanza de Sócrates. Nosotros podemos no estar de acuerdo. Estamos en libertad de hacerlo, de no estar de acuerdo con él. Pero aquí estamos exponiendo este pensamiento concreto. Y entonces decíamos, ligado al autodominio está la autonomía. Es decir,
esa capacidad de irse desprendiendo de las cosas, de ir necesitando en la vida muy poco, muy poco. Se trata de irse liberando, por eso está dentro del concepto de libertad. Porque para él no nos sirve de nada estar lleno de riquezas, de fama, de poder, tener bienestar físico, incluso belleza. Si le toca estar exportado. Sí, eso no sirve para nada. Si eso no está ligado ¿a qué? A la virtud. Al conocimiento, a la virtud, al hecho de tener un alma racional. Al hecho de tener un alma racional. Y esa, o sea, se puede decir como que la visión que él habla del hombre es asemejarse al Dios, a ese Dios. En cuanto a su autonomía. Autonomía. Exacto, en cuanto a la autonomía. Teniendo presente este principio de que Dios no necesita de nada. O sea, no tenía a Dios como todo, sino solo en la cultura. Exacto, mira, ya vamos para la concepción de Dios. Terminemos esta idea, que ese es un tema muy interesante, el que él plantea sobre Dios. ¿Queda claro esto de la autonomía, Gonzalo? ¿Sí? La autonomía es asemejarse a Dios en el sentido de que Él no necesita de nada. Entonces nosotros nos vamos desprendiendo de las cosas. Vamos haciéndonos libres. ¿Cómo es que solo necesitaríamos un conocimiento y ya? ¿Para qué, mi niña? Para ser libres. No, y el ejercicio de las virtudes. O sea, de las cosas buenas. Recuerda que no es solamente el conocimiento en sí mismo, yo tengo el conocimiento y ya, sino que lo manifiesto en una vida Lo principal de moral. Exacto. El ejercicio de la virtud. Que hay que conocer el bien. Que hay que conocer el bien. ¿Para qué? Para poder hacerlo. Porque necesariamente si lo conozco, lo hago. Lo hago. Y aquí, para terminar esta idea, se nos plantea un concepto de héroe. ¿Quién es un héroe, muchachos? Alguien que nos Una salva. persona que hace Un héroe. Va a pagar. Salva vidas. Es que sobresale en algo. Obvio. Un héroe. ¿Cuáles son las características de un héroe? A ver. Poderes. Sí. Ayuda. Habilidades. Tiene habilidades, muy bien. Compasión. ¿Qué pasa con los adversarios, por ejemplo? Con el mal y todo eso. Se supone que siempre Lo derrota. Se supone que derrota. Exacto. es lo contrario Exacto. de villano. Un héroe Uno es líder. vence. A veces. O sea, Vence, sí, exacto. O sea, la concepción de héroe que ellos tenían era un héroe que siempre vencía a los adversarios, al mal. Es como el bien siempre prevalece sobre Exacto. Una concepción de que el bien siempre va a prevalecer sobre el mal. Entonces, Eso dicen, pero qué villano. esto decía, vence a quienes, a los adversarios. Pero es una... Channel. Vence a los adversarios. Un héroe de ese momento. Pero la nueva concepción de héroe, ¿cuál va a ser? El que vence ¿qué? A ver, La ignorancia. centrémonos, mire. Un héroe es aquel que vence a sus adversarios, que siempre prevalece lo que decía Wendy, el bien sobre el mal. Eso hablando de un contexto de su momento, de un contexto incluso social. Pero un héroe al nivel de él, ¿qué vendría a tener? La capacidad de vencer ¿a quién? A los débiles. Al mal. A los vicios. ¿Más de qué? Los débiles. La animalidad. Exacto. De vencerse a sí mismo en cuanto a la animalidad. héroe. De vencerse a sí mismo De ser capaz de tener autocontrol. autonomía. y autodominio. Exacto. De tener el autodominio, la capacidad de controlarse, de regularse, de dejarse guiar. ¿Por qué? Solamente por la razón. No ser presa de qué? De los instintos, de las pasiones, de todo eso que se considera un qué? Un vicio de animalidad. Eso
¿Listo? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Chicos, ¿hasta ahí vamos claros? Sí. ¿Sí? Rubén, ¿ahí vamos claros? ¿El concepto de héroe está claro? Se trata de aquel que se vence a sí mismo. Vencerse a sí mismo. La animalidad. De vencer su animalidad, de que prevalezca en su vida la ¿qué? La racionalidad. La racionalidad. Tiene todo sentido, ¿no? Hasta ahí. Y ahora, para ir concluyendo, ¿cuál será entonces el concepto de felicidad? Que ya lo tocamos hace un momento. ¿La felicidad estará presente en la vida del hombre o será una cuestión futura? A ver. Está presente. Pues si yo actúo bien, cada movimiento de la naturaleza. La felicidad, chicos, les repito la pregunta. ¿Será una cuestión que se pueda vivir en esta vida, llamémoslo así, o tiene que ser una cuestión trascendente? Yo creo que habrá dos. Yo creo que Eso depende de cómo se En el presente se puede. Desde acá. depende cómo quieras vivir. Desde acá. Recuerden que estamos abordándolo desde acá. Yo creo Hace un momento les di un indicio, ¿cierto? Recuerdan que si nos faltaba tal cosa. Pues, Porque se supone que la ignorancia es la felicidad, el conocimiento. No, Pues según la ignorancia es felicidad. O sea, ¿por qué que no dice? O sea, viendo el punto que si usted no conoce las cosas, no lo tiene que hacer. Entonces se ahorraría. O sea, me ahorraría y sería feliz. ¿La felicidad sería en vivir relajado o qué? pues, Reiner, ¿Será? para él Para él. Para él no. Eso. Siempre ya no lo contrario. Reiner, para él sería como que si yo actúo bien obtengo felicidad, pero si actúo mal obtengo tristeza, o sea, como lo contrario. Sería. Exacto. En la vida, en nuestra vida presente, él va a decir eso, acaba de decir Mayerly. Nuestra vida va a ser feliz por obrar Bien. bien, por tener virtud. Tendría eso. Y en caso de que existiera, escuchen, miren esto, muchachos, que él dice, en caso de que existiera una vida más allá, también habría felicidad, porque si fui virtuoso, obviamente, ¿qué tengo? Un premio. Un premio. Si soy virtuoso en vida, si hay una vida más allá, ¿voy a hacer qué? ¿Voy a tener qué? Premiado. Voy a tener un premio. Y en caso, dice él, de que no existiera el más allá, ¿qué va a pasar? Simplemente el premio ya estuvo en la vida por haber obrado bien. El premio es por la vida. Claro, o sea, si tú obras bien en esta vida, ese es tu premio. Y si hay una vida más allá, ¿vas a qué? A tener también un premio por ejercer la virtud. O sea, con él siempre se gana. Con él siempre se gana si se es virtuoso. Listo, chicos. Entonces, para la próxima clase vamos a desarrollar un escrito de una página sobre esto, sobre la felicidad. ¿Qué canción? No, sin canción esta vez. Vamos a elaborar un escrito sobre la felicidad de una página, ¿listo? Página completa, nada de Arial 50, no, completico. No. ¿Qué piensas tú, cada uno, sobre la felicidad? de ahora, la felicidad. Exacto, sobre tu concepto. No, tu concepto de felicidad. En una página, tu concepto de felicidad. Pero en el cuaderno, en una hoja. No, en una hojita para entregarle. Y tú sabes que yo siempre recojo los ensayos. Una paginita, sí, una página. Una página, bien clarito, listo. ¿Sobre qué? El concepto de felicidad personal, listo, para cada uno de ustedes. Listo, muchachos. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. A ustedes. Hemos concluido de esta manera el ejercicio pedagógico del día. Pude observar una respuesta positiva de los muchachos, como siempre la participación, las inquietudes, las preguntas que siempre se orientan al desarrollo del tema y a la comprensión y a la apropiación de estos para su vida.
pude observar que siempre tratan de llevarlo a la práctica y de contextualizarlo en su vida cotidiana. El ejercicio de la filosofía que les permite a ellos ese ejercicio de razonar en torno a sus propias realidades personales siempre me ha parecido muy interesante y le resalto mucho. Por supuesto, pues algunos comentarios, como siempre, también fuera del contexto, ¿no? Pero que considero que se supieron manejar. Por supuesto, estuvo presente el orden, la responsabilidad también de los muchachos con adquirir el conocimiento. A nivel personal me sentí muy seguro. Debo decir que es un tema también que me atrae, la figura de este filósofo y toda esa realidad que él aborda, toda la problemática, siempre resulta una riqueza intelectual y por supuesto espiritual. Ellos entonces asumieron finalmente el compromiso de un ensayo que deben presentar para la próxima clase en torno al último tema abordado, que fue el de la felicidad, pero va a ser una producción y una construcción propia. Se trata de que ellos desarrollen criterios, de que ellos también puedan explotar todas esas capacidades cognitivas, intelectuales que poseen. Siento que esta clase estuvo acorde a la planeación. Siento también que se cumplieron los objetivos de familiarizar al estudiante con la figura de este personaje tan representativo para la historia de la filosofía, y por supuesto se debe seguir abordando la temática, pues aún quedan elementos de estudio presentes que deben ser abordados y profundizados con ellos. No me resta más que agradecer por este espacio y espero que este ejercicio pedagógico refleje un poco también el proceso que he venido asimilando con la Católica de Oriente, con esta universidad que a través de todos estos espacios propicia la formación no solo de buenos docentes, sino también de buenas personas, de buenos seres humanos, a través de toda la filosofía de la institución que desarrolla.